Les decía que para mí siempre es un honor estar al frente de un colegio profesional y he estado con ustedes en otros temas, en otros años y no es la excepción el sentir el mismo honor en esta ocasión. Vamos a ver, derivado del convenio suscrito entre Contraloría General de Cuentas y este colegio, en este módulo vamos a desarrollar dos leyes, dos temas. El primero dirigido al control gubernamental basado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y luego la Ley de Probidad. Al final ustedes podrán hacer las consultas que crean pertinentes. Pues aquí en la primera diapositiva ustedes pueden ver lo que significa fiscalizar, lo que tanto estudiamos y nos insistieron en la universidad cuando nos insistían en los procesos administrativos, ¿verdad? Y nos decían, lo primero que se debe hacer es planificar. Y cuando planifico, entonces ya puedo yo dirigir, ya puedo organizar y voy a finalizar con la ejecución. Pero derivado de la planificación y la ejecución va a resultar algo que se llama control y esa es la fiscalización y de allí que el diccionario nos desarrolla, nos define la fiscalización como la acción y el efecto de fiscalizar. Guillermo Cabanelas, que es un científico jurídico, nos da una definición bastante amplia y él, según ustedes ven en la diapositiva, él dice que fiscalización es inspeccionar a las personas, a las entidades o actividades para comprobar si pagan impuestos, examinar, controlar o criticar las acciones de otro, por lo que uno de los significados de la palabra fiscalización es control y efectivamente controlar también significa fiscalizar gramaticalmente. Cuando hablamos de fiscalización desde el punto de vista legal y específicamente en la Constitución Política de la República, se establece el régimen de control y fiscalización en el artículo 232 de la Constitución y esta define al ente fiscalizador como una entidad técnica dentro del organigrama del Estado, es una entidad descentralizada. Eso significa que Contraloría General de Cuentas no es una entidad centralizada que pertenezca a algún organismo, tampoco es autónoma, tiene una descentralización, es una entidad descentralizada dentro del organigrama. Hay muchas clases de entidades descentralizadas. Eso significa que tiene cierta independencia. Antes de la Constitución del 85, con vigencia en 1986, se contemplaban las entidades semiautónomas. Eso significa que una entidad descentralizada es una entidad lo que sería lo más parecido a una entidad semiautónoma. ¿Qué, ¿Qué establece la Constitución Política de la República en relación a la Contraloría General de Cuentas? La fiscalización de ingresos y egresos en general de todo el interés hacendario. Es decir, donde hay un interés público, ahí debiera de estar Contraloría General de Cuentas. Hay únicamente dos entidades que Contraloría General de Cuentas no fiscaliza, precisamente también por mandato constitucional. De allí donde hay interés hacendario público, ahí debe estar. Con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y a la Ley de Contrataciones del Estado, la primera 2016 y la segunda 2015, Contraloría General de Cuentas participa tanto en la fiscalización de la contratación como en la fiscalización en cualquier situación en donde haya dinero público, aunque este sea manejado por una persona privada, individual o jurídica, siempre y cuando tenga dinero público, Contraloría General de Cuentas debe de fiscalizar que se cumpla con la Ley de Contrataciones del Estado y con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Cuando se habla, si tenemos colegas auditores del sector privado, cuando se habla de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, regularmente se piensa en que únicamente va a regular el quehacer interno de Contraloría General de Cuentas, pero no.
también la ley orgánica nos va a dar los lineamientos de fiscalización y derivado del mandato constitucional, así como de la ley orgánica. Entonces también se van a emitir normas individualizadas en la pirámide de Kelsen. Recuerdan que todos, casi en todas las carreras se recibe Derecho 1. Nos enseñaron ahí una pirámide de Kelsen de la jerarquía de las normas. Y en esa jerarquía de las normas le da la posibilidad a Contraloría General de Cuentas de emitir normas individualizadas que dejan de, perdón, aunque sean de observancia, aunque sean individualizadas con la última jerarquía, no dejan de ser de observancia general. Por supuesto, dentro del ámbito de competencia de Contraloría General de Cuentas. ¿Cuál es el ámbito de competencia de Contraloría General de Cuentas? Pues fiscalizar los ingresos y egresos del Estado. El antecedente histórico de esta fiscalización es antes precisamente de la Constitución del 85 con vigencia en 1986, en la que no obligaba necesariamente como mandato al ente fiscalizador a controlar o hacer ese cotejo que ya nos enseñaron de manera técnica en la universidad de los ingresos y egresos. De hecho, un requisito para tener la plaza antes se le llamaba Contralor de Cuentas, al que hoy es auditor gubernamental, no requería tener un grado académico o un título profesional. Entonces, el antecedente histórico es precisamente esa constitución, porque anteriormente el énfasis estaba en los egresos, no tanto en los ingresos. De allí que teníamos en algunas entidades, y voy a poner un ejemplo, un municipio del oriente del país, en donde había un alcalde, estoy hablando de los años 80, en los que él, en lugar de tener un déficit, tenía un superávit y sus números eran azules. Y los contadores de cuentas, por supuesto, a mí me lo contaron, regresaban de las auditorías contando que era un superalcalde, porque él, en lugar de tener un déficit en la municipalidad, sus números eran azules, con millones inclusive en su presupuesto del dinero de él, ¿verdad? Él era tan buena gente él, que él decía, yo voy a poner el dinero para ese puente porque es mi pueblo, es mi gente. ¿Qué estaba pasando? No se conocía todavía el lavado de dinero, al menos en Guatemala no se conocía así. Empezaba en otros países primero a fraguarse el modus operandi y después a conocerse lo que significaba lavar dinero. Entonces ya se contempló en 1985 la figura de controlar no solo ingresos, sino también ingresos y egresos. Y de ahí que cuando hablamos del ente fiscalizador y decimos es el que controla el gasto público, no es cierto, porque también tenemos que cotejar de manera perfecta que el ingreso haya tenido un egreso o que el ingreso que no tuvo egreso esté allí o esté funcionando en algo. Se fiscalizan a partir de 2015, se fiscalizan, ya se pueden fiscalizar consejos de desarrollo, ya se pueden fiscalizar entidades que por delegación presten servicios al sector público no financiero, toda persona, institución que reciba fondos públicos. En un momento también de nuestra historia guatemalteca, no se permitía la fiscalización a consejos de desarrollo o a ONGs, porque so pretexto que la entidad solo podía fiscalizar personas públicas o entidades públicas. Y la Constitución siempre fue clara, ¿verdad? En cuanto a qué se podía fiscalizar. Se podía fiscalizar. Ustedes, por ejemplo, ven ahí una transcripción, que es más o menos lo que hace la ley, que se puede fiscalizar a cualquier persona o institución que reciba fondos públicos. De hecho, si debiera de definirse tanto en la Constitución como en la ley orgánica, si se dejara nada más que la Contraloría General de Cuentas tiene como ámbito de competencia la fiscalización de personas públicas o privadas, personas individuales o jurídicas que obtengan, administren o eroguen fondos públicos, con eso no tendríamos todas estas diapositivas que están viendo, porque con eso se contemplaría, se contemplaría en el marco jurídico todas las personas que pueden ser objeto de fiscalización. Entre ellos vemos los fideicomisos,
que fueron tan famosos en una época si Contraloría podía o no podía fiscalizarlos antes de 2015. Y eso era porque el fideicomitente siempre resultaba ser una entidad del Estado, pero el fideusuario, de conformidad con el Código de Comercio, debe ser una entidad financiera, una entidad bancaria, una institución, creo que así es como le cita el código. Y entonces el fideusuario ya no dejaba entrar a la Contraloría General de Cuentas porque decía, disculpe, pero a mí no me fiscaliza usted, a mí me fiscaliza la Superintendencia de Bancos. Entonces, como ya me dio el dinero la entidad pública, entonces usted hasta aquí llegó. Entonces, era una manera de evadir la fiscalización. Hoy, de hecho, tenemos una dirección de fideicomisos. Adivinen qué pasó cuando ya se pudo fiscalizar fideicomisos y cuando se creó una dirección de fideicomisos. Pues ustedes ahora ya casi no escuchan de fideicomisos, ni que se constituyan, ni que se celebren fideicomisos. Cuando empezaron a fiscalizarse, entonces dejaron de ser moda los fideicomisos, porque en muchos de los casos el fideicomisario, que es el que recibe los frutos del fideicomiso, resultaba ser el mismo fideicomitente. Eso significaba que el fideicomiso era ni más ni menos que una cuenta bancaria que en lugar de ganar intereses, el banco nos cobraba una comisión. Entonces, a partir de 2015 ya se puede fiscalizar cualquier interés público. La Contraloría General de Cuentas es el máximo ente fiscalizador y por lo tanto ejerce la rectoría de fiscalización de las entidades dentro del ámbito de su competencia sujetas a fiscalización. Esto independientemente de que se haya contratado una firma de auditorías, que tengan una auditoría externa o que tengan una firma de auditorías dentro de la entidad. Contraloría General de Cuentas no solo da los parámetros de las auditorías que deben de llevarse a cabo a lo interno de las entidades, sino que está obligada a fiscalizar a dichas entidades. Dentro de las atribuciones está ser el órgano rector del control gubernamental. Y el control gubernamental es de verdad algo muy macro en donde vamos a poder ver más adelante lo interno y lo externo de la fiscalización. Esto va a incluir disposiciones, políticas, procedimientos que se editen en el ámbito de su competencia y que van a ser de observancia y cumplimiento obligatorio para todas las entidades o personas sujetas a fiscalización. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros podemos fiscalizar a los contratistas, a los que han sido, a los que han celebrado contratos con el Estado. Nosotros podemos llegar a la empresa, por supuesto, fiscalizar únicamente la parte del interés público. Si hubiera una entidad, que eso pasó y pasa todavía en alguna época, alguna entidad que reciba fondos del Estado, pero que sea una entidad privada, entonces la entidad está obligada a tener una contabilidad del dinero público y una, pues, del dinero privado, que en esa nosotros, hasta delito sería que nosotros nos metamos a controlar el dinero privado de una entidad privada. Ahora, cuando las entidades, por evadir también la fiscalización, crean un bolsón financiero y entonces la misma contabilidad sirve para el dinero público y para el dinero privado, entonces a Contraloría no le queda más que también fiscalizar el bolsón y empezar a deducir qué es público, qué es privado y dejar las recomendaciones del caso o u otras acciones legales también si eso lo ameritara. Contraloría General de Cuentas también debe de efectuar exámenes de operaciones y transacciones financieras y administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral. Hoy por hoy tenemos, ustedes han escuchado las normas ISAI. Esas normas ISAI que vamos a ver un poco más adelante, los tipos de auditoría, le han dado un enfoque integral. ¿Qué significa darle un enfoque integral? Que el Estado es uno solo y va hacia un mismo sentido. ¿Qué nos dice la Constitución Política de la República en cuanto al fin primordial del Estado? El bien común. Ahora, la suma de las competencias de cada una de las entidades del Estado, cuando llegan a un punto en el que va a converger la ejecución de las competencias, ese debe ser el bien común. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el de Gobernación, entre otras, seguridad, el de cultura, deporte.
Cuando cada quien cumple con su competencia y llega a ese punto, entonces estamos cumpliendo con el bien común. Yo tengo alumnos en auditoría y en derecho, yo les hago la analogía del sueño americano, pero chapín, les digo. El bien común es el sueño americano, pero a lo chapín, es cuando conseguimos eso que los anglos o los que se van de aquí a Estados Unidos dicen conseguir el sueño americano porque tienen su plan de médico, tienen su vivienda, tienen su trabajo, tienen su casa o ya tienen acceso a su casa o tienen derechos y obligaciones como cualquier ciudadano. Eso sería tal vez la analogía aquí en Guatemala, muy a lo nuestro, por supuesto, es simplemente una comparación didáctica. Contraloría General de Cuentas también debe normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna. Ustedes hoy por hoy han escuchado, me imagino, del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, el que está basado en las normas INTOSAI y el COSO 2013, basado, no quiere decir que se desarrolle el COSO, sino que está basado únicamente por ilustración. Entonces, control interno siempre ha existido. Perdón, lo que ha hecho Contraloría General de Cuentas ahora es poner un poco de orden de algo que no se estaba cumpliendo. Por supuesto, eso va a ser incómodo. Lo vemos ahora en las primeras pruebas de control interno, va a ser incómodo porque hay una zona de confort en donde cumplir con control interno es un tanto, pues, engorroso para los que ejecutan, porque bueno, ahora tengo que aprenderme otras normas y miren que el sistema pues se llama sistema precisamente porque no va a ser un instrumento jurídico, al contrario, del sistema teórico, no es un sistema informático, se van a derivar mucha normativa, se van a derivar guías, se van a derivar también procedimientos, se van a derivar manuales, por eso es un sistema. Entonces, a partir de ahí, Contraloría, pues ha hecho lo que debió haber hecho hace mucho tiempo y que ya se practica. Yo hablo de Latinoamérica, pero alguien me decía una vez, pero es que eso no es solo de Latinoamérica en el mundo, sí, pero digamos que en el primer mundo ya sabíamos que existía, pero en Latinoamérica no sabíamos, o sí sabíamos, pero nos hacíamos los desentendidos si existía o no existía, y nosotros nos estábamos quedando atrás. Y países que no quiero mencionar, pero adelantados en control interno, y nosotros todavía no habíamos echado a andar, y pues ahora en esta administración como un gran logro se hizo, va a ser una muy buena herencia para el Estado de Guatemala, dejar un sistema ahí que empiece a poderse implementar dentro de las entidades del Estado, es decir, custodiar de una mejor manera, no solo el dinero público, sino toda gestión que lleve a dinero público, porque la gestión pública se paga con dinero público. Es una de las grandes confusiones que hay. Dicen, bueno, pero si yo no manejo fondos públicos, ¿qué tengo que ver con el control interno? Desde 2002 ha existido el control interno a partir de la responsabilidad de la máxima autoridad de las instituciones del Estado, junto con los ejecutores, junto con los que tienen que tener el control preventivo, el concurrente y el control a posteriori, los auditores internos, que nada más es un elemento del control interno. Yo siempre hago hincapié en que el control interno no es sinónimo de auditoría interna. El auditor interno es un elemento nada más del sistema de control interno y lo que va a hacer es evaluar el control interno dentro de las entidades. De ahí que Contraloría General de Cuentas va a normar el control y también las atribuciones de los auditores internos. La evaluación de resultados de la gestión de los organismos e instituciones, se emitirá un dictamen en el que se va a plasmar la clase de ejecución que llevó a cabo la entidad y por eso es que ustedes ven que en los exámenes de ejecución presupuestaria que vamos a ver más adelante en los tipos de auditoría que se entrega entre mayo y junio, ustedes ven que se espera por parte de los medios de comunicación qué va a entregar la Contraloría General de Cuentas, qué entidades salieron aprobadas, improbadas o con un previo o qué entidades tuvieron determinados hallazgos o reparos. Eh, a partir de 2015 también, esto es un éxito del año 2015, se puede fiscalizar físicamente las obras públicas. Eh,
y de infraestructura en cualquier etapa del proceso. También hay una verificación, una auditoría en la evaluación de la calidad de las mismas. Fíjense que, ¿por qué es un logro esto? Y lo digo, no un logro de Contraloría, porque las leyes las emite el Congreso de la República, porque anteriormente, 2015, la ley contemplaba que nada más se podía fiscalizar una vez finalizada la obra. Y entonces la pregunta millonaria era, ¿cómo fiscalizar una obra terminada? Cuando yo he estado con auditores o con ingenieros civiles especialmente, les pregunto y pues sí, me dan algunas salidas, pero al final la conclusión es sí, pero no, ¿verdad? Sí, hay maneras, pero no como debiera de auditarse. Hoy no tenemos pretexto como Contraloría General de Cuentas para evaluar en el transcurso de las obras públicas la obra gris. También este es haciendo gala de los ejes de gobierno abierto y la digitalización de documentos que se pretende no solo a través del Ejecutivo, sino todo el Estado, que todos los documentos estén digitalizados. Contraloría General de Cuentas puede pedir dentro del ámbito de su competencia que se digitalicen los mismos. De todas las entidades sujetas a fiscalización, así como requerir la implementación y uso obligatorio de los sistemas informáticos. Esto va de la mano porque mientras yo utilice sistemas informáticos, entonces yo me voy a ver obligado a digitalizar. ¿Cuáles son los sistemas informáticos? SICOIN, Guatecompras, SIGE, SAG, SIAF, todos esos son los sistemas informáticos a los que las entidades se ven obligadas a cumplir y a subir la información para poder ser fiscalizadas. Por ahí tenemos una entidad que a mí no me consta, pero salió en los medios de comunicación que se separó de SICOIN. Ya había estado separada, regresó y ahora yo leí en medios de comunicación que no les tengo tampoco la total credibilidad, pero por ahí apareció que se separó de Cicoin. Eso va a ser un problema porque hoy por hoy nadie puede estar aislado, ¿verdad? Cuando la primera vez se separó de Cicoin fue por un fallo judicial, hoy no sé por qué, pero va a ser un problema porque pregúntome yo cómo hará el Ministerio de Finanzas Públicas para darle dinero a alguien que no está en el sistema informático. Y yo no sé cómo va a ser tampoco esa entidad. Entonces, aquí no hay retroceso, ¿verdad? Esto es irreversible. De hecho, en sendas mesas técnicas, si ustedes supieran las discusiones que se forman, porque todavía hay personas que se resisten a lo digital, ¿verdad? Todavía las personas quieren tocar físicamente los documentos, les gusta el control documental, ese es un control que ya quedó en el pasado. Y el control digital también va a derivar en control blando. Los controles blandos son más efectivos y son más económicos. Los controles duros, ustedes saben que van a derivar en casi siempre en sanciones o en denuncias penales o denuncias administrativas, pero van a derivar en acciones. Pero si ustedes ven otro ejemplo, la ley de contrataciones del Estado establece que se puede presentar en digital documentos y, y si fuera el caso, documentación física. Es lamentablemente esa última frase dejó abierta la posibilidad que todos presenten de manera física la documentación. Entonces, poco a poco es muy difícil, ¿verdad? Ni yo tampoco me creo experto en sistemas informáticos, ni lo soy tampoco, pero creo que poco a poco, creo que primero Dios, nuestros nietos ya vivirán en un quehacer del Estado a través de sistemas informáticos. Veamos qué es la auditoría gubernamental. Yo dije mis nietos, pero de otros tal vez va a ser bisnietos, ¿verdad? Para que no se sientan mal. La auditoría gubernamental. Esta es una herramienta principal para el ejercicio del control externo gubernamental, la que se va a llevar en base a las normas de auditoría gubernamental. Ahorita vamos a empezar a ver un poco eh, cuáles son las auditorías y los tipos de auditoría. El enfoque sistémico, ¿verdad? A través de la integralidad que vimos anteriormente. Es decir, que las auditorías no están reñidas entre sí, deben de al final fiscalizar para un mismo
objetivo, que en el caso de nosotros es la fiscalización, y en el caso del Estado es el bien común. ¿Qué es el control gubernamental? Va a ser un conjunto de principios, de órganos, de normas y procedimientos que van a coordinar el ejercicio tanto del control interno y externo. En ambos, Contraloría General de Cuentas rige el control. El control dentro de las entidades y el control externo a través de la auditoría gubernamental. El sistema de auditoría gubernamental, que está constituido por políticas, por normas, por metodologías y procedimientos que serán emitidos por el señor Contralor. Hoy por hoy tenemos las normas ISAI, el enfoque sectorial, que tiene que ver también con la integralidad, es decir, por sectores, de tal suerte que se permita una fiscalización eficaz y que permita también que vayan de la mano y poder determinar de manera transversal en la efectividad de las auditorías. Por ejemplo, si la inversión pública está sustentada y orientada a la atención y ejecución de los programas y proyectos que identifiquen con claridad las políticas públicas. Más adelante vamos a ver la auditoría de desempeño y ahí voy a detenerme un poco en relación a lo que ustedes vieron en esa diapositiva. Aquí vamos a ver las normas de auditoría gubernamental ISAI, estas que cobran vigencia con el acuerdo número A-075-2017 del 8 de septiembre de 2017. Normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala. Y aquí esta palabrita creo que para las posteriores presentaciones la voy a subrayar porque no son adoptadas, son adaptadas. Si hubieran sido adoptadas, hubieran pasado por el Congreso de la República. Fueron adaptadas, es decir, que se tomaron como una base doctrinaria para poder emitir directamente por Contraloría General de Cuentas estas normas ISAI. Veamos los niveles del marco normativo de las normas ISAI y, por ejemplo, ustedes ven ahí la ISAI GT número 100 que contiene los principios fundamentales de auditoría del sector público. ¿En base a qué es que Contraloría General de Cuentas lleva a cabo las auditorías? Principios tales como la ética y la independencia, el juicio profesional, que es el famoso criterio, pero que el criterio es subjetivo y a diferencia del juicio debe de ser objetivo. La diligencia debida, el escepticismo, el control de calidad, la gestión, las habilidades del equipo de auditoría. Hoy por hoy se apuesta a un staff multidisciplinario de equipos de auditoría, el riesgo de la auditoría, la materialidad, la documentación, la comunicación, cómo debe planearse una auditoría, cómo debe llevarse a cabo la auditoría y el producto, y como dice la ley, como establece, mejor dicho, la ley, si no me regañaron mi profesor si me escuchara, lo más importante de la auditoría es el informe, establece la ley, que no necesariamente ha sido así y de repente ahí nos increpan eso, pero así lo contempla la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Ahora sí vamos al sistema de auditoría gubernamental con un enfoque sectorial y de normas ISAI-GT. Y ahí nos encontramos con tres tipos principales: la auditoría financiera, la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento. Voy a aprovechar a hacer un anuncio porque si aquí hay auditores del sector público, preguntan mucho, ¿y el SINASIG es otro tipo de auditoría? O en otros casos, ya apareció otro tipo de auditoría. Ya la Contraloría no se quedó contenta, sino que ya modificó las normas ISAI, ya existe otro tipo de auditoría. No, el control interno es ese sistema que ya conocíamos como control interno, solo que ahora se le dio una forma. Pero ¿cómo se va a fiscalizar el control interno? A través de los tipos de auditoría que ustedes ven en la diapositiva. Y la auditoría financiera no es ni más ni menos que la auditoría que se lleva a cabo al presupuesto. El presupuesto que sitúa el Estado a través del Ministerio de Finanzas Públicas a las entidades del Estado y cómo se ejecutaron o cómo se ejecutó dicho presupuesto. Esa es la auditoría financiera. La auditoría de cumplimiento es sí, las entidades que en el artículo 2, que son las entidades que vimos al principio, las que deben de cumplir con la
con la ley orgánica y con los lineamientos de Contraloría General de Cuentas y que son fiscalizadas por Contraloría General de Cuentas, pues están cumpliendo dentro del ámbito de aplicación de la fiscalización, están cumpliendo con cualquier normativa que se haya emitido en ese sentido. Ahí podemos encontrar un tipo de auditoría con seguridad razonable. Es cuando se hace una auditoría a todas las operaciones de la entidad, es decir, se verifica si están apegados a derecho o no en cuanto a sus operaciones. Y la de cumplimiento con seguridad limitada, que esta es cuando se va a fiscalizar un rubro, un renglón de gasto, un renglón específico, un programa, algo parecido. Por ejemplo, hubo un caso que ya se oficializó, ya inclusive ya perdió hasta materia el caso porque ya llegó a las últimas instancias, de una persona que en la auditoría financiera se estableció que esta persona enviaba muchos arreglos florales. Pero en la auditoría financiera no se pudo establecer porque ustedes saben que la auditoría se hace en base a muestras, pero muy hábil, muy sagaz el equipo se dio cuenta que había un excesivo gasto en arreglos florales y dejó una recomendación para que se emitiera un nombramiento de auditoría de cumplimiento con seguridad limitada. ¿Qué significa eso? Que se fueron únicamente a esa parte de los arreglos florales. Entonces, iban dirigidos a una sola persona, eran solo arreglos florales y eran de forma periódica. Lo que a mí me hace concluir es que el funcionario creo que estaba enamorando con dinero público a alguien en especial. No recuerdo si era hombre o mujer, pero estaba enamorando a alguien. Esa es mi conclusión. Y la auditoría de desempeño, que esta auditoría es la única auditoría que tiene como objeto principal la prevención y la concurrencia, porque esta auditoría lo que va a hacer es controlar las políticas, los programas o los subprogramas de las entidades del Estado y que no va a generar acciones legales, a no ser, porque es la única excepción, la denuncia penal, porque la denuncia penal no es una acción propia del ente fiscalizador, sino que es materia penal del ente pesquisidor, el Ministerio Público. Entonces, ahí no se hace, ahí no hay excepción, como el trabajo que hace el auditor interno. El auditor interno, cuando detecta la comisión de un hecho delictivo, tiene que denunciar. No, algunos lo que hacen es contarle a la máxima autoridad, pero eso puede ocasionarles un problema porque el Código Procesal Penal en artículo 298, si no estoy mal, establece que no, quien en el ejercicio de su función detectar la comisión de un hecho delictivo debe de denunciar, no dice que debe de avisársele a alguien o que lo voy a obviar o que es una auditoría de desempeño, no, es muy general. Entonces aquí lo que hace la Contraloría General de Cuentas es hacer concurrencia preventiva en la política o en el programa. Por ejemplo, si hay una entidad, las municipalidades lo hacen mucho, si hay una municipalidad que tenga una política de la lucha contra el analfabetismo. Resulta que en ese municipio, que más o menos Guatemala, toda nuestra Guatemala está entre el 60 y 70% de analfabetismo. Entonces resulta que la municipalidad está gastando 5 millones en la lucha, en esa política de la lucha contra el analfabetismo. Y entonces para eso hay que soportar, ¿verdad? Esos millones y la política, ustedes lo saben. Entonces resulta que encontraron un 70% de analfabetismo. Entonces llega el equipo de auditoría, llega en el ejercicio fiscal siguiente y resulta que ahora hay un 75% de analfabetismo o un 70% podría ser también, pero sí se erogaron los 5 millones de quetzales. Entonces tenemos un problema en la política, ¿verdad? No necesariamente es que se lo hayan robado, posiblemente hubo una mala administración o una mala proyección o una mala ejecución del dinero público. Ahí pueden ver una idea muy buena de lo que significa este tipo de auditoría y es medir el impacto social de la gestión pública y compara lo programado con lo ejecutado, así como los resultados obtenidos.
Además, detecta problemas, se analizan sus causas, se formulan recomendaciones, que es lo que hace la Contraloría General de Cuentas, para resolver los problemas. El ánimo es resolver los problemas identificados consecuentemente. Hoy por hoy, muchas a nivel de internacional le llamamos FS, entidades superiores fiscalizadoras, están poniendo en práctica las auditorías de desempeño para que los entes controladores no sean inquisidores, sino que también le den un acompañamiento a las entidades públicas. Podemos encontrar otro tipo de auditorías, como las auditorías combinadas, que serían los tres tipos que vimos, las auditorías a sistemas informáticos, tanto internos de las entidades como propios de la entidad, así como los exámenes especiales, que son los exámenes con seguridad limitada, y la auditoría interna. La ley orgánica contempla que la Contraloría General de Cuentas tiene un acceso libre y directo a cualquier fuente de información de las personas sujetas a fiscalización, ojo, en el ámbito de su competencia. Es decir, siempre y cuando esté en base al nombramiento y que sea objeto de fiscalización, es decir, ingresos y egresos e interés hacendario. Aquí la situación es que se va cambiando poco a poco cuál es el interés público. Porque, por ejemplo, el sueldo de una persona, aunque no maneje fondos públicos, se paga con dinero público. Entonces, se ha ido quedando atrás la idea que solo, por ejemplo, antes se hablaba de que si yo no soy cuentadante, no tengo responsabilidad. Yo creo que eso ya quedó en el pasado. Hoy, cuentadante o no, tiene responsabilidad si tiene alguna función dentro de la entidad. También la ley orgánica establece que todos los funcionarios, empleados públicos, servidores en general o representantes legales, entidades privadas o no gubernamentales, están obligadas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas. Para ello tienen un plazo de 7 días que los equipos de auditoría les van a conceder para poder informar sobre lo que se les esté solicitando, hasta 7 días. Los informes de auditoría, estos deben de ser elaborados conforme a las normas de auditoría que ustedes las pueden encontrar en el portal de Contraloría General de Cuentas, y todas son sometidos a un control de calidad respetando la independencia del auditor gubernamental. Aún pasando por la Dirección de Asuntos Jurídicos, se respeta la independencia del auditor gubernamental. Y producto del informe se pueden derivar en acciones legales y administrativas. Esto en su orden serán sanciones económicas, los informes de cargos, que es la reposición del interés público a través de un informe de cargos o de un juicio de cuentas que no necesariamente conlleva un delito, o la denuncia penal. Serán las tres acciones. También hay dos acciones que no conllevan una vinculación sancionatoria, y es la carta a la gerencia, por ejemplo, o la solicitud de lesividad contractual a través de la Procuraduría General de la Nación. Con esto finalizamos la parte de la Ley de Contraloría General de Cuentas, y vamos a compartir ahora. Vamos a compartir ahora la... eh,
estimados participantes, no olviden por favor su registro en el formulario correspondiente que ya se encuentra pues, circulando en el chat de este evento. Si tienen algún inconveniente con darle clic al enlace, lo pueden copiar y pegarlo en el buscador para que de esta manera puedan tener acceso a dicho formulario. Adelante, maestro Vázquez. Gracias, licenciada. Fue pretexto para tomar un poco de agua. Gracias, licenciada. Vamos a ver ahora la ley de probidad. Y me gusta empezar con esta frase cuando desarrollo la ley de probidad y responsabilidad de servidores públicos. Los empleos públicos, decía Simón Bolívar, pertenecen al Estado, no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos. Y también Lewis nos decía, integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando, ¿verdad? Y ahí hay una parte de la integridad y de la honestidad. Fíjense que cuando esta ley, sobre todo la sociedad civil, pujaba mucho por esta ley. Y esta ley está basada en estos artículos que ustedes ven en la Constitución Política de la República: el poder público, el imperio de la ley, la función pública, la responsabilidad por infracción a la ley, la no obligatoriedad a recibir órdenes ilegales. Cuando se pujaba mucho por esta ley, fíjense que se aplaudió cuando se emitió y nadie se dio cuenta que, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez la ley es sin colmillo. Esta era una ley sin colmillo, porque nadie se dio cuenta, o nadie se dio cuenta, o se hizo a propósito, no sé, porque no vivía yo ese momento, pero nadie se dio cuenta que la ley no traía un régimen sancionatorio. Por eso es que, a no ser la declaración patrimonial, el régimen sancionatorio que se utiliza, por ser uno de los entes tutelares, que no solo es Contraloría General de Cuentas, es el régimen sancionatorio Contraloría General de Cuentas. De alguna manera se le dejó la responsabilidad a Contraloría General de Cuentas de la tutelaridad de esta ley, pero no es solo Contraloría General de Cuentas. Hay muchos entes tutelares, entre ellos la misma Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. Entonces, ¿qué tiene por objeto esta ley? Esta ley lo que tiene por objeto es crear normativas para transparentar el ejercicio de la administración pública. Dicho sea de paso, con algunos, no sé si llamarle errores o con algunas faltas, porque lo que debe transparentarse es el sector público, no la administración. Ustedes quieren saber también del organismo judicial, ¿verdad? Ustedes como ciudadanos, yo como ciudadano quiero saber los índices de sentencias de los órganos jurisdiccionales, porque es con mi dinero que se le está pagando a los jueces. También el objeto de la ley es evitar el desvío de recursos, de bienes, de fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado. Cuando esta ley nació en la vida jurídica, se hablaba muy poco de la transparencia y se conocía poco qué era transparentar y se sabía poco de, bueno, pero ¿cómo hago transparente las cosas? Porque sí entiendo qué significa la transparencia, pero ¿cómo hago transparente el quehacer público? No se podía concebir, era inconcebible que yo fuera a poner a la vista de cualquier ciudadano el qué hacer de una entidad. No, eso no puede ser. Como yo le voy a poner a la vista todo el qué hacer, no es posible. Hoy, ¿cómo ha cambiado? Miren, ahora ya es obligación, ya hay oficinas de información pública, ya hay portales, por ejemplo. Contraloría brega mucho en el caso de los municipios, que es donde tenemos allí algunos inconvenientes, de que los municipios uniformen sus portales electrónicos, porque hay algunos portales que usted no me dejan mentir, más parece que quieren confundirlo a uno, porque uno entra a una cosa y lo manda a otra, y lo manda a otra, y lo manda a otra, y uno regresa a lo mismo. Entonces, estamos nosotros ahí insistiendo en que exista una uniformidad y obligar a los municipios por tomar una muestra de que ellos puedan uniformar sus portales electrónicos y que el vecino pueda ingresar y pueda saber lo que se está haciendo, dónde encontrarlo, cómo encontrarlo, y no que más se confunda, ¿verdad? Entonces también esta ley tenía o tiene, mejor dicho, como objeto prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento
ilícito de las personas individuales o jurídicas al servicio del Estado. Nos da una definición ahí que no riñe con la de servicio civil, de hecho es muy parecida en cuanto a servidores públicos, porque el servidor público es lo general, ¿verdad? Está compuesto por un funcionario público, es una persona que ocupa un puesto, que sea de elección popular o por nombramiento, que tiene poder de decisión, que tiene a cargo personas, tiene autoridad, tiene jerarquía dentro de las entidades, y el empleado público, que es la persona operativa al servicio del Estado, de entidades o de dependencias que se rigen por la ley de servicio civil, que aquí también hay otra situación que quedó en el limbo porque esto se debió contemplar. Aquí yo más bien quisiera señalar el tiempo de la ley más que ponerme a señalar lo que le hizo falta, pero por ejemplo aquí debió haber el legislador contemplado regidas por las leyes de servicio civil, porque no existe solo una ley de servicio civil, hay varias leyes de servicio civil. Entonces, ¿en virtud de qué? De un nombramiento, de un contrato de trabajo o cualquier prestación de servicios que tenga vínculo laboral a ejecutar a cambio de un salario. Ahí la palabra salario es lo que le da el vínculo al empleado público y no un prestador de servicios. Veamos los sujetos de la responsabilidad. Los sujetos de conformidad con las normas contenidas en esta ley serán sancionados por el incumplimiento e inobservancia conforme al ordenamiento jurídico en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes, transitorias o gratuitas. En ese momento histórico de la ley, estaba en boga el que no era funcionario ni era empleado, sino que era dignatario. Entonces, las personas decían, los que se llamaban dignatarios, decían, bueno, yo no estoy contemplado aquí porque aquí solo contempla funcionarios y empleados, pero aquí dice personas investidas de funciones públicas. Así fue como logramos fiscalizar a los llamados dignatarios. Aquí ya en la reforma, por el problema que hubo en el nacimiento de esta ley, nacimiento jurídico a la vida jurídica de esta ley, entonces ya se pudo contemplar en la reforma que se pudiera fiscalizar dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo que presten sus servicios al Estado, por supuesto con vínculo laboral. Porque muchas veces se confunde a los prestadores de servicios. La Contraloría General de Cuentas, a través del acuerdo número A018-2013, emitió un acuerdo en el que contempla que, por ejemplo, los prestadores de servicios no están obligados a presentar declaración jurada patrimonial, pero tampoco pueden optar a cargos en donde puedan ejercer funciones públicas como direcciones, como jefaturas. Únicamente pueden ejercer funciones de consultoría, de asesoría o donde puedan presentar productos de acuerdo a los términos de referencia. Y no están obligados, por supuesto, a presentar declaración jurada patrimonial. Vemos algunos casos de prestadores de servicios que presentan la declaración jurada patrimonial, no estaban obligados, se les aceptó también por alguna razón que no debió haber sido, y entonces se ven en la necesidad de hacer un trámite para poderse librar de la sanción o de la obligación de la declaración jurada patrimonial. ¿Cuáles son los impedimentos para optar a cargos y empleados públicos y empleos públicos? ¿Quiénes no pueden? Pues quienes no reúnan las calidades que anteriormente vimos, quienes hayan recaudado, custodiado, administrado bienes del Estado, no tengan el famoso finiquito o la constancia temporal en la cual prestó sus servicios de la Contraloría General. Hay una diferencia entre esa constancia
temporal y el finiquito, y es que la constancia temporal es eso, una constancia temporal, y el finiquito es el que se emite después de los 20 años, ya cuando la persona o ya no va a prestar servicios o ya pasaron 20 años desde que esta persona dejó de administrar fondos del Estado. También quienes hubieran sido condenados por los delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato, defraudación tributaria, contrabando, falsedad, aprobación indebida, robo, hurto o estafa. Por ahí de repente me preguntaron que ahorita está de moda ser abogado y ser auditor, y seguramente aquí también hay abogados. Me han preguntado, mire, pero si la persona ya fue condenada, ya cumplió con su condena, entonces, ¿por qué tiene impedimentos? Si es un derecho humano, ¿verdad? Está dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues muy buena pregunta, la verdad, pero yo les contesto, ¿pondrían ustedes a Drácula a cuidar sangre? Creo que no, ¿verdad? Drácula no va a dejar de tomar sangre. Ahora, ¿cuáles con los impedimentos para optar a cargos o empleos públicos? Disponer de servicios de personal subalterno para fines personales. De repente vemos allí algún que otro funcionario que tiene a un subalterno manejándole el carro, llevándole la maleta, o lo tiene de mandadero, o lo tiene de aquí para acá. Pues eso está prohibido y debe denunciarse, y es parte de la fiscalización en gestión que hace Contraloría General de Cuentas. También solicitar a otros gobiernos o empresas privadas la colaboración especial para beneficio propio o para un tercero, que antes lo veíamos mucho en los municipios, ahora ya no lo vemos mucho. Quisiera hacer énfasis en que no es solo Contraloría la tutelar de esta ley, sino que también las entidades mencionadas, Ministerio de Gobernación, la PGN, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas también, porque de repente dicen, pero ustedes no fiscalizan eso. Bueno, sí fiscalizamos dentro de nuestro nombramiento y ámbito de competencia, sí fiscalizamos, pero no somos los únicos tutelares de esta ley. También actuar como abogado o representante de una persona que ejerce reclamos administrativos en contra de la entidad a la cual está sirviendo, nombrar y remover al personal por motivos políticos o partidistas, y utilizar recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política. Vamos a la declaración jurada patrimonial. La declaración jurada patrimonial tiene su antecedente histórico en la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción. Esta convención lo que pretendía es que los funcionarios hicieran públicos sus bienes y que se hiciera un cotejo de los bienes con los que iniciaron su periodo y con los que finalizaron su periodo, a través de un documento en el que, bajo juramento, pues presentaran al ente fiscalizador, o en otros países es a otro ente, los bienes con los que iniciaban determinado periodo. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración jurada patrimonial? Como ven en la diapositiva, nuevamente aquí con la reforma ya se contempla a los dignatarios, a las autoridades, funcionarios y empleados públicos, sea por elección, sea por nombramiento o por cualquier otro vínculo que tenga relación laboral con el Estado. Todas aquellas personas investidas de funciones públicas o permanentes, remuneradas o gratuitas, en el caso de la CDAG, que no tienen una remuneración, sino que es ad honorem el trabajo que allí aportan, y cuyo sueldo mensual sea inferior a 8,000, o no manejen o no administren fondos públicos. Todos los funcionarios en públicos que trabajen en las aduanas y áreas de riesgo. La ampliación de la declaración jurada patrimonial. ¿Cuándo debo de hacer yo una ampliación de declaración jurada? La ampliación la debo hacer todos los meses de enero de cada año, pero si ustedes la quieren hacer antes de ese mes, se les recibe en la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuándo se debe hacer? Si en el curso del año adquirieron bienes inmuebles por cualquier título o valor, si adquirieron otros bienes cuyo precio sea mayor de 50,000, o si contrajeron acreencias o deudas mayores de 50,000. De lo contrario, no tienen por qué hacer una ampliación. Vamos a la confidencialidad, porque el artículo 30, si no estoy mal, 31 de la Constitución Política de la República
Este establece la publicidad de los actos administrativos, pero también deja reservado ahí la confidencialidad y este es uno de los ejemplos. Los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de la declaración se entregan bajo garantía de confidencialidad a no ser que sea ordenado por un juez. Pero esa orden judicial no significa que se le va a dar a un medio de comunicación, sino que se va a poder entregar en un determinado caso por determinada situación. ¿Cuál es el plazo de la presentación de la declaración jurada? Hablemos primero de la apertura. La declaración jurada debe ser presentada por los obligados dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión. Estos días son hábiles, según la ley del organismo judicial. Cuando se mencionan los días y no se mencionan calendario, los días son hábiles, a no ser que sea expreso el plazo y que se le agregue días hábiles. Hablemos ahora del cierre y dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que cesen el ejercicio del cargo de empleo. Cuando ustedes escuchen apertura es los 30 días después de la toma de posesión y el cierre es 30 días posteriores a que dejaron el cargo. ¿Cómo se comprueba la declaración jurada patrimonial? A través de todos los sistemas informáticos con los que hoy contamos, entidades bancarias, a través del mismo Ministerio de Finanzas Públicas, a través de entidades que se dedican a la investigación y que actúan y que están autorizadas de manera legal. Los equipos de auditoría para comprobar una declaración jurada patrimonial pueden recabar a través de los medios legales que crean necesarios y comprobar que sea fiel la información que se consignó en la misma. De lo contrario, entonces se presenta una denuncia penal de acuerdo a las reformas al Código Penal, las leyes de primera generación. En este caso, las personas obligadas deben de prestar toda la colaboración que el ente fiscalizador les requiera. Asimismo, las oficinas presentar los informes que soliciten dentro del marco legal. En el segundo párrafo, ustedes ven que si existe alguna inexactitud de la información, la Contraloría General de Cuentas va a correr una audiencia de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política, el derecho de defensa, para que éste pueda manifestar al respecto y en su caso se efectúen las correcciones, las aclaraciones o las rectificaciones correspondientes. De lo contrario, como les decía anteriormente, se presentarían las acciones legales. Personas exentas, hasta les mencioné allí el acuerdo, quienes ejerzan cargos de empleos en forma temporal hasta un periodo de un mes contados a partir de la fecha de la toma de posesión, todos los trabajadores que se encuentran que no están presupuestados y que están bajo el renglón 029, así como el subgrupo 18. Los casos no previstos son resueltos por la Dirección de Probidad de conformidad con el espíritu de esta ley. ¿Y cuál es el espíritu de esta ley? La probidad y la transparencia. Las atribuciones de esta dirección son específicas. Ellos hacen interpretación, aplicación y hacen que se cumplan las disposiciones de las leyes en materia de probidad, así como resolver, como su título dice, los casos no previstos en la ley en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Subcontraloría de Probidad. Veamos la responsabilidad administrativa de recursos humanos, que recursos humanos tiene aquí con una competencia muy importante porque recursos humanos al final es quien recibe las declaraciones juradas y quien debiera de estar constantemente recordando a los servidores públicos que deben de presentar la declaración jurada. Por supuesto, si no lo hace recursos humanos, no puede alegar el servidor que porque recursos humanos no se lo dijo, no lo presentó. Entonces, aquí la responsabilidad va hacia jefes, directores, oficinas, cualquiera que sea el nombre, pero que sea análogo a personal, recursos humanos, presidentes, gerentes, administradores u otras autoridades que dentro de sus obligaciones deban de emitir nombramiento o posesión de cargos o puestos
serán los responsables de requerir por escrito a la persona obligada a presentar la declaración al momento de la toma de posesión. Entonces, la Contraloría General de Cuentas le va a solicitar a la Oficina de Recursos Humanos si hizo este requerimiento. No lo hizo, entonces la acción será en contra de la oficina. Pero eso no va a eximir a la persona obligada, porque no se puede alegar ignorancia de la ley. También hay una responsabilidad de recursos humanos en la notificación de tomas de posesión o ascensos de cargo público. Aquí va a eximir al servidor público cuando el ascenso sea dentro de la misma entidad. Entonces, la obligación únicamente la va a tener la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Personal o como se llame, pero que tenga esas responsabilidades. Entonces, el servidor público no tiene que hacer ningún cierre, ninguna apertura dentro de Contraloría General de Cuentas, sino que es la oficina la que debe de darle aviso a Contraloría General de Cuentas. Para el caso específico de la falta de cumplimiento de la entrega de la declaración jurada patrimonial en el tiempo oportuno, forma y condiciones, la sanción corresponderá al 100% del salario mensual. Es una sanción bastante abusiva, diría yo. Confiscatoria, pero recuerden que esas las hace el organismo legislativo y Contraloría lo que hace es, pues, en atención y teniendo la claridad de que es una sanción confiscatoria, porque no se puede multar con el 100%, entonces, y hasta ahora nadie ha presentado una acción legal en contra de ese artículo, entonces lo que hace Contraloría General de Cuentas es trabajar con rebajas. ¿Cuál es el incumplimiento de deber de presentar declaración jurada patrimonial? Hoy por hoy, con la reforma a Código Penal, se comete delito, el deber de presentar declaración jurada patrimonial, el servidor público o quien tenga funciones públicas y que estuviere obligado a presentarla, omitiere hacerlo dentro de los 60 días transcurridos después del plazo administrativo y haya tomado posesión. Eso no exime de la multa que pueda imponérsele. También comete delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial el servidor público que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad al realizar las declaraciones juradas patrimoniales. La acción penal es independiente, lo dije anteriormente, de cualquier otra acción que pueda imponérsele, como por ejemplo una sanción económica. El responsable de este delito, como lo establece el código, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa de 25,000 a 200,000 e inhabilitación. También el enriquecimiento ilícito, que es una de las reformas al Código Penal. Este es un delito por el cual una persona se enriquece sin que pueda probar de dónde vino ese enriquecimiento o el producto del enriquecimiento no lo puede probar. Entonces, al no poder hacerlo, esto lo tipifica el Código Penal como un enriquecimiento ilícito. En relación a los activos en la declaración jurada patrimonial, las acreencias. Aquí se debe detallar nombre completo de las instituciones, de quién es acreedor, se debe de especificar la dirección, documento legal, cantidad que se le deuda. En el caso de las alhajas, se debe individualizar las joyas, si es oro, plata, platino, piedras preciosas o cualquier otra joya que tenga un valor. En los bancos nacionales o extranjeros también debe de anotarse el valor de la institución, el número de la cuenta, dinero depositado de cada una y sus saldos a la fecha de presentación. En el caso de las bibliotecas, ¿verdad? Que hay un gremio por ahí que gusta mucho de poner biblioteca en su declaración jurada, pues ahí en un solo lote y anotar la cantidad de libros, enciclopedias y diccionarios, si todavía tienen libros físicos. En el caso de rubros de rubros diversos, los contratos funerarios, los mausoleos, establecimientos comerciales, inversiones,
nacionales, internacionales, maquinaria, talleres, mobiliarios, equipo, oficina profesional, acciones nominativas de sociedades mercantiles, así como cualquier otro ingreso o beneficio personal que hayan obtenido, títulos de agua, derechos de telefónicos y títulos de crédito. El menaje de casa, aquí se deben de incluir bienes inmuebles, enseres, equipos, utensilios consignados a un valor en el que asciende en su conjunto. En el caso de semovientes, indicar la cantidad de semovientes formando un lote según la clase. Vehículos, aquí se debe de anotar el número de tarjeta de circulación, número de placas, tipo, marca, línea, modelo, motor, valor aproximado. Como ustedes tienen la presentación allí en el módulo, pues ustedes ahí pueden, si tienen alguna duda o tienen que presentar, ahí pueden tomar. Inclusive, creo que pongo allí algunos ejemplos de los documentos que deben de presentar. En el caso de los pasivos, bancos, casas comerciales, personas individuales, personas jurídicas que se deben de indicar direcciones, números de cuentas, documentos legales en que consta el adeudo y el saldo a favor de cada uno de los acreedores a la fecha de la declaración. También se debe de presentar junto a la declaración jurada fotocopia de los carnets DPI y NIT, el contrato o acta de toma posesión o como se le llame al documento, pero que en donde conste que la persona tomó posesión de cargo. Presentar uno de estos tres documentos, detalle de bienes de activo y pasivo en anexo, fotocopia de formulario, que el costo sigue siendo el mismo, 11 quetzales, llenado y firmado, detalle de bienes de activo y pasivo en anexos. Por ejemplo, si yo anoté una finca, entonces en el anexo yo voy a anotar el finca, folio y libro y hacer un pequeño detalle de la dirección y algunas características que yo crea oportunas en el anexo. También cuando se cierra, fotocopia de los carnets de PI y NIT, fotocopia del acta de entrega de cargo, certificación de recursos humanos, cualquiera de las dos, fotocopia del formulario que sigue costando 11 quetzales en los bancos. Hay un código, no necesariamente tienen que comprarlo en Contraloría General de Cuentas, y el detalle de bienes de activos y pasivos también en el anexo, de la misma manera que les comenté anteriormente. Aquí me permití hacer un pequeño listado de errores comunes en el llenado del formato de la creación jurada patrimonial. Esta presentación es de mi autoría, lo digo porque de repente me dicen, mire, pero eso no lo hizo usted, sí lo hice yo. Si alguien lo tomó, pues no importa, es para fines didácticos y que bueno, mientras más sepamos, mucho mejor. Pero errores que pude yo recabar en la dirección de probidad. La totalización incorrecta entre activos y pasivos, o sea, malas operaciones, ¿verdad? Totalizar de manera incorrecta las operaciones. La consignación de ingresos distintos al sueldo base, es decir, tomar bonos, dietas, bonificaciones. También confusión entre bancos nacionales y bancos extranjeros, fechas incorrectas en las tomas de posesión o entrega de cargos. Hay personas que están muy nerviosas o porque van a tomar posesión o porque se están yendo y entonces llenan hasta 3 formularios. Y para ustedes, que esta es la idea, ¿verdad? Les va a servir ver errores comunes para tomarse su tiempo, para respirar, sacarle fotocopia al formulario, que eso es lo que yo les sugiero a las personas. Sáquele una fotocopia y llena primero la fotocopia para que lo haga así de manera relajada y luego ya lo hace en el original, esperando en Dios que no se confunda en el original. No tomar en cuenta los plazos para aperturas y cierres, así como las discrepancias que hay entre la apertura y el cierre, que eso es bastante común. Yo ingresé con un vehículo, pero ya no dije qué hice con el vehículo cuando cerré. Entonces sí debe, como cualquier control, debe de cotejarse qué fue lo que pasó con el vehículo que ingresó y con el que salió. Esa es la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, si nunca lo habían visto, sobre todo para los que trabajan en el sector privado. Esa es una constancia, ese es un ejemplo. Ese es el formulario que deben de llenar. Miren, el que yo les digo que saquen una fotocopia y primero lo llenen en fotocopia para luego ya poder hacerlo. Bueno, si ustedes tienen así los nervios bien templados, pueden de una vez hacerlo en el original.
Para los que somos nerviosos, pues sí tenemos que sacar la fotocopia para empezar a practicar. Ese es el formulario de ampliación, que es en color amarillo, por eso es que ustedes lo ven así como está allí. Hay unos trifoliares que ustedes pueden encontrar en Contraloría y en el portal. Ahora que casi ya no utilizamos documentación física, pueden encontrar también, y ustedes ahora que tienen la suerte de tener la presentación, ahí encuentran los trifoliares de todo lo que yo acabo de mencionar y de hablar. Con esto termino ambas leyes. Licenciada Eunice, son suyos los micrófonos y las cámaras. Perfecto, gracias maestro Vázquez, como siempre encantada de poder trabajar a su lado. Pues agradecemos su disertación en el desarrollo del módulo número 2 de legislación de fiscalización, donde se abordaron ambas leyes, tanto la ley de Contraloría General de Cuentas y Control Gubernamental, así como la de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. A los estimados participantes, tenemos más de 75 personas en sala. Quiero informarles que ya se encuentra también circulando el formulario de evaluación con el cual deseamos determinar su nivel de satisfacción de la presente actividad. Y vamos a entrar de lleno, maestro Vázquez, a las preguntas que amablemente han ingresado al chat de esta sesión. Y la primera de ellas dice de la siguiente manera, la realiza Mario Martínez Jordán. Dentro de los sujetos de FIS, dentro de los sujetos de responsabilidad, habla al final del párrafo en la presentación que son todas aquellas personas remuneradas o gratuitas. ¿Qué ejemplo pudiese ser sobre esas personas que administran fondos de forma gratuita? Y si esto se da en la actualidad. Gracias, sí, ya lo había mencionado, ¿verdad? Puse un ejemplo de la CDAG. En el caso de las corporaciones municipales también aprueban inclusive presupuestos de manera gratuita y solo reciben dietas. Gracias por la pregunta, licenciado Jordán. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta, Hugo Soch. ¿Cuál es la diferencia entre la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño? Ahí le están diciendo que no se visualiza el registro, licenciado. Entre la auditoría de desempeño y la financiera, cumplimiento. Cumplimiento. La de cumplimiento, lo voy a decir lo más sencillo posible. Los equipos de auditoría van a controlar que las entidades cumplan con las normativas que tienen que ver con ingresos y egresos. Y la de desempeño es la fiscalización de políticas, la ejecución de políticas, de programas y de subprogramas de las entidades del Estado, y es más un acompañamiento que un control que conlleve acciones legales en contra de las personas. Más bien son recomendaciones las que al final se dejan. Audio, licenciada. Gracias, muy amable. Entrando al tema de las preguntas de probidad, Marco Antonio López nos indica si una persona, al haber sido nombrada como encargada de un fondo rotativo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente, pero es trasladado al puesto de encargado de presupuestos, ¿debe presentar nuevamente la declaración jurada patrimonial? No, licenciado Marco Antonio, no debe de presentarla, no, y máxime que está dentro de la misma entidad, no debe hacerlo. Licenciado, es muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Qué efectos legales tiene una persona contratada en renglón 081 o 029 si administra fondos, por ejemplo, el de Caja Chica? Uy, eso es una denuncia penal, porque eso es como que una entidad confiara en un vecino, ¿verdad? Para darle el dinero y que lo maneje. No, eso no puede ser. No puede ser porque no está investido de funciones públicas para poder administrar fondos públicos. Eso nosotros como Contraloría somos bastantes en recomendar que estas personas no administren fondos públicos, ni decidan sobre los fondos públicos. Muchas gracias. Y la última pregunta.
Se entendería también que el personal 081 que presta servicios técnicos o profesionales en programas o proyectos no deben de presentar la declaración patrimonial. El inicio de la pregunta no se la escuché. Con gusto. Se entendería también que el personal 081 que presta servicios técnicos o profesionales en programas o proyectos no deben de presentar la declaración patrimonial. Sí, así es, no deben de... ¿Quién preguntó, licenciada? Gracias, preguntó Juan Carlos Calca. Licenciado Juan Carlos, no fíjese que no deben de presentarlo en base al acuerdo que yo mencioné y porque no tienen la calidad de servidores públicos. Entonces no están obligados, pero tampoco deben de estar realizando esa clase de funciones. Entonces ahí es como un dame y quítame, ¿verdad? No estoy obligado a presentar la declaración, pero tampoco debo estar realizando esa clase de funciones porque soy un prestador de servicios, ¿verdad? Soy un contratista del Estado, licenciado Juan Carlos. Pues son todas las preguntas que teníamos en el chat. Entonces agradecemos a los participantes. Hay una interesante, pero véala en el chat, por favor. Me parece muy interesante. Sí, perdón. El licenciado Tello dice buenas noches, disculpe, ¿me podrían repetir la diferencia entre formulación de cargos y la denuncia? ¿Quién preguntó? Gilbert Tello. Licenciado Tello, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mire, pues, o mejor dicho, escúcheme y míreme. En la formulación de cargos hay una lesión patrimonial, pero que no constituye la comisión de un hecho delictivo. Y entonces, en la ley, en la parte del decreto 1126, que todavía está vigente, se menciona el menoscabo y el menoscabo es lesionar el patrimonio público, pero no lo hice de mala fe. Por ejemplo, perdí una silla, o sea, la perdí porque viene mucha gente aquí a mi oficina y alguno, como es de rodo, se la llevó y se perdió. Entonces, ¿qué se hace como equipo de auditoría? Se le formula cargos provisionales para que la persona se defienda, porque puede ser que la persona la haya prestado y tenga allí la constancia de que la prestó, o que la persona diga, fue mi descuido, es cosa pública, yo tenía la custodia, el Estado de Guatemala confió en mí, así que voy a pagar la silla. O puede ser que simplemente diga, ustedes a mí no me mandan, yo no voy a pagar nada, no tengo dinero, no solo que aquí ni me pagan bien, bla, 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 bla. Lo que menciono lo que he escuchado, ¿verdad? Entonces, porque yo también fui auditor gubernamental en un momento de mi vida profesional en Contraloría General de Cuentas. Entonces, lo que hacen los equipos de auditoría es hacer un informe definitivo de cargos. Eso significa que ya es un poco más complejo porque ya ya sale de la vía administrativa y pasa a la vía judicial, entonces ya se presenta una demanda en un juzgado de cuentas, un juicio de cuentas, entonces el requerimiento de esa cosa pública ya no va a ser por parte de la Contraloría General de Cuentas en la vía administrativa, sino que va a ser por un juez en donde la sentencia se va a constituir un título ejecutivo para que se vaya a un juicio económico coactivo y entonces ahí sí ya va a tener que pagar la CIA, costas procesales, van a bloquear sus cuentas, no va a poder salir del país, etcétera, etcétera. La denuncia penal sencilla, la comisión de un hecho delictivo. Y por supuesto, ahora que estamos pujando por la reparación digna, que no solo sea la denuncia penal, sino que también haya un resarcimiento de los faltantes o de las lesiones patrimoniales. Así que quise hacer esa pregunta porque me pareció muy interesante y muchas gracias, licenciada Eunice. Aprovecho para despedirme, para agradecerles. Repito, el honor que me da estar aquí con mucho gusto, licenciado Tello. El honor que me da estar aquí con ustedes es de verdad, frente a un colegio profesional, es un verdadero honor, es muy honroso para mí. Agradezco el que me han tomado en cuenta. Quiero agradecer también a las autoridades del colegio.
quiero agradecer al señor presidente, a la gerente, quiero agradecer a la brillante moderación de la licenciada Eunice López. Muchas gracias, licenciada. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Espero verlos pronto. Gracias, maestro Vázquez. Pues invitados a quienes deseen activar su cámara para tomarnos una foto oficial. Licenciado Vázquez, acompáñenos en la foto. Por favor. Gracias, muy amable. Veo que tenemos algunos que se están uniendo. Perfecto. Vamos a dar unos segunditos más para quienes estén listos en participar. Y aunque esta vez no tuvimos el tema de la interacción a través del micrófono, pues al menos ver los rostros, ¿verdad? Y que nos podamos conocer de esa manera.